En este tutorial te voy a presentar la resolución de ecuaciones de segundo grado o ecuaciones cuadráticas completas ocupando el método o resolución por factorización. Es importante que tomes en cuenta que para resolver este tipo de ejercicios tú necesitas algunos conocimientos básicos, como por ejemplo todo lo que es desarrollo o resolución de operaciones algebraicas, productos notables y desde luego procesos de factorización. Esos serían como prerequisitos que tú necesitas saber para resolver ecuaciones de este tipo. Bien, voy con el primer ejercicio. La ecuación entonces está planteada así: x al cuadrado más 5 menos x todo esto elevado al cuadrado debe ser igual a 13. Recuerda que esto es una ecuación ya que tenemos una igualdad en la que aparece una letra, una variable o una incógnita. Eso en matemática es una ecuación. Y el objetivo es encontrar el valor o valores que tiene esta letra para que esta igualdad sea cierta, sea correcta. Bien, entonces, para resolver esta ecuación, lo primero que voy a hacer es resolver esta operación. Aquí tengo un binomio elevado al cuadrado. Entonces mira, para hacer esto tú tienes dos procesos. O bien puedes aplicar la norma del producto notable, que la voy a escribir aquí. Tenemos aquí un binomio en donde está presente una resta. Entonces tenemos una norma del producto notable a menos b elevado al cuadrado, que es igual al primer término elevado al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo y más el segundo término elevado al cuadrado. Entonces yo puedo aplicar directamente esa norma y eso es lo que voy a hacer. Entonces copio el primer término, aquí x al cuadrado, más, ahora voy a desarrollar este binomio al cuadrado. Voy a hacerlo con detalle. Entonces voy a abrir un corchete y voy aplicando justamente esta norma. Entonces, primer término elevado al cuadrado, ¿sí? Este es el término que vemos aquí. Entonces, entre paréntesis pongo 5 elevado al cuadrado. Después tengo menos 2 veces a por b. Es decir, tengo menos 2 veces a, es decir, el primer término que es 5, por b, que es el segundo término, en este caso x. Listo. Y después más el segundo término que es x, esto elevado al cuadrado. Y allí ya tengo entonces el desarrollo de este producto notable a través de esta norma. Bien. Con ello entonces aquí cierro el corchete. Y continúo. Esto entonces debe ser igual a 13. Listo. Sigo entonces el proceso. Copio el primer término que es x al cuadrado más. Voy a abrir aquí el corchete y ahora voy a desarrollar cada una de las operaciones. Aquí tengo una potencia. 5 elevado al cuadrado es igual a 25. Aquí menos. Tengo el producto de estos monomios, 2 por 5 por x, multiplico la parte numérica, 2 por 5, 10, y 10 por x es igual a 10x, más x elevado al cuadrado, simplemente queda x elevado al cuadrado. Aquí cierro el corchete y esto es igual a 13. Bien, antes de continuar con la resolución del ejercicio, vale la pena que recuerdes lo siguiente. Si no te acuerdas de la norma del producto notable, entonces tienes otra alternativa de solución para esta operación. 5 menos x elevado al cuadrado, recuerda que esto equivale a poner 5 menos x que multiplica a 5 menos x, ya que esto realmente es una potencia. Y entonces una potenciación no es más que una multiplicación, ¿sí?, abreviada, en donde la base se multiplica por sí mismo 2 veces, que es lo que nos indica el exponente. Entonces tendríamos esto, 5 menos x por 5 menos x. Y bueno, aquí te tocaría aplicar la propiedad distributiva, después reducir términos semejantes y llegarías a tener esta solución. Ese es el otro camino, repito, en el caso que no recuerdes la norma del producto notable. Pero ten en cuenta siempre este principio.
Bueno, regresando acá a la ecuación, el siguiente paso va a ser ya abrir este corchete o eliminarlo. Para ello entonces copio el primer término, que es x al cuadrado. Bien, como tengo signo positivo por delante de todo el corchete, sé que los signos tienen que mantenerse. Por lo tanto me quedaría más 25 menos 10x más x al cuadrado igual a 13. El siguiente paso es reducir términos semejantes, porque si hay términos semejantes en el lado izquierdo de la ecuación. Fíjate, tengo aquí x al cuadrado y más x al cuadrado, eso es igual a 2x al cuadrado. Después tengo el término en x, menos 10x más 25, esto igual a 13. Mira, cuando tú llegas a esta ecuación, te das cuenta de que no se ha eliminado el término en x al cuadrado. Entonces, esto ya nos da la pauta de que se trata de una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática, ya que vemos que esta x tiene exponente 2, de ahí el nombre de ecuación de segundo grado. Y aquí entonces tú debes recordar el proceso de resolución que tienen este tipo de ecuaciones, que es diferente a las ecuaciones de primer grado. Siempre que llegues a una ecuación de segundo grado, debes recordar su forma estándar. ¿Cuál es esta forma estándar? La que estoy escribiendo aquí. Ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. Esa es la forma estándar de una ecuación cuadrática, en donde en el lado izquierdo tenemos entonces todos los términos de la ecuación ordenados en forma descendente, ya que tenemos primero el término cuadrático, después el término lineal y finalmente el término independiente. Y en el otro lado de la ecuación tiene que aparecer el 0. Esta es la forma a la que tú siempre tienes que llegar, porque a partir de allí tú podrás darte cuenta si tienes una ecuación completa, incompleta, y de allí puedes aplicar los distintos procesos que existen para resolver ecuaciones. En este caso, bueno, vamos a hacerlo a través de la factorización, pero hay otros procesos de resolución. Entonces, como ya me doy cuenta que se trata de una ecuación de segundo grado, voy entonces a obtener o hacer el ajuste necesario para llegar a la forma estándar. ¿Qué es lo que debería hacer? Simplemente cancelar este 13 para que no esté aquí a la derecha, cancelándolo para que aparezca entonces a la izquierda. Entonces tendría lo siguiente: 2x al cuadrado menos 10x más 25. Y bueno, si cancelo el 13, para cancelarlo debo restar 13 en ambos miembros de la ecuación. Por eso aparece en el lado izquierdo con el signo opuesto, o lo que decimos en la transposición de términos. Este 13 que está aquí a la derecha positivo pasa a la izquierda con signo negativo. ¿Y esto igual a qué? Al momento que cancelé este 13, pues obtengo el 0. O en la transposición, al mover este 13 de la derecha a la izquierda, no está quedando nada en la parte derecha de la ecuación y por lo tanto queda el 0. Siguiente paso, reducir términos semejantes, y tendría así: 2x al cuadrado menos 10x, y aquí tengo términos semejantes. 25 menos 13, eso es igual a más 12. Y esto igualado a 0. Y entonces mira, ya tengo aquí la ecuación cuadrática en la forma estándar. Me doy cuenta de que se trata de una ecuación cuadrática completa porque hay los tres términos: el cuadrático, el lineal y el término independiente. Listo. Ahora, yo puedo decidir aquí hacer dos cosas. Primera, resolver la ecuación tal como está, ocupando un proceso de factorización con uno de los casos de trinomios. Porque bueno, siempre que tengas una ecuación cuadrática completa, vas a tener un trinomio. Entonces tienes que aplicar alguno de los casos de trinomios. Pero fíjate en lo siguiente, aquí puedo hacer algo más que me puede facilitar mucho la resolución del ejercicio. Fíjate en los valores numéricos. Tengo el 2, que es el coeficiente de x al cuadrado. Tengo el menos 10, que es el coeficiente de x. Y 12, que es el término independiente. Todos estos son números pares, por lo tanto yo puedo hacer una simplificación de esta ecuación. Algo muy parecido a lo que te presenté en los tutoriales de sistemas de ecuaciones, donde hacíamos la ecuación más simple, más fácil de manejarla. ¿Y cómo se haría esto? Mira, voy a copiar aquí nuevamente la ecuación.
2x al cuadrado menos 10x más 12 igual a 0. Entonces, como es una ecuación y entonces es una igualdad, puedo aplicar las propiedades de las igualdades. ¿Qué tal si a ambos miembros de la ecuación divido para 2? Esto sí se puede hacer, repito, porque es una igualdad y se pueden aplicar propiedades. En este caso, estoy dividiendo ambos miembros de la ecuación para un mismo número. Por lo tanto, la igualdad se mantiene. Pero al hacer esto, mira lo que pasa en la parte izquierda de la ecuación. Yo tendría esto, 2x al cuadrado, esto dividido para 2, menos 10x dividido para 2, y más 12 dividido para 2 igual, bueno, le voy a mantener así, 0 dividido para 2. Y ahora sí puedo ir simplificando. Mira, 2 dividido para 2, eso es igual a 1. Y entonces quedaría 1x al cuadrado o simplemente x al cuadrado. Aquí puedo simplificar entre el 10 y el 2 o simplemente dividiendo. 10 dividido para 2 es a 5, entonces queda menos 5x. Y aquí divido 12 dividido para 2, eso es igual a 6. Entonces, más 6 es igual a ¿qué? 0 dividido para 2, esto es igual a 0. Y con ello obtengo entonces una ecuación equivalente a la primera que obtuve acá. Pero que esta nueva ecuación me va a facilitar mucho la resolución. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este caso de factorización que tendríamos que aplicar para factorar este trinomio sería el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Lo cual tenemos algunas alternativas como el método de la fracción, el aspa, por agrupamiento, pero es un proceso un poco más laborioso. ¿Sí? Este es el trinomio de la forma 2 que yo le llamo. En cambio, mira, este trinomio sí, es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. O trinomio de la forma 1, como yo le llamo, porque el coeficiente de x al cuadrado es 1. Y este proceso de factorización es mucho más fácil que este de acá. Esa es la ventaja de haber hecho esta simplificación. Pero eso tú ya decides si quieres o no hacerlo. Al final, las soluciones de la ecuación van a ser las mismas, independientemente que escojas esta ecuación, ¿sí? O este trinomio para factorarlo o el de acá, ¿sí? Pero yo siempre prefiero hacer este tipo de simplificaciones porque me van a facilitar la resolución del ejercicio. Bueno, voy a trabajar entonces con esta ecuación. Para ello voy a borrar todo lo que tengo en esta parte para poder continuar con la resolución del ejercicio, ¿sí? Bien, entonces después de haber hecho todas las operaciones, hemos llegado entonces finalmente a esta ecuación. X al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Esta es la ecuación más simple, más sencilla a la que he podido llegar, que corresponde justamente a la forma estándar de la ecuación cuadrática, que es la que dejo aquí. Y listo, una vez que tengo esto, ahora sí aplico el proceso o método de resolución por factorización. ¿En qué consiste esto? En factorar este trinomio. Bien, ya me di cuenta que era un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma 1, y para su factorización coloco dos paréntesis. Bien, empiezo siempre calculando la raíz cuadrada del primer término, es decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es igual a x. Esta x siempre debe aparecer, o esta raíz en forma general, siempre tiene que aparecer en el segundo término. Bueno, desde luego que el trinomio tiene que estar ordenado, y eso lo hemos hecho porque así también lo necesitamos para tener la forma estándar. Bien, esta x coloco en cada uno de los paréntesis. Ahora voy con los signos. En este paréntesis coloco directamente el signo del segundo término. Como es negativo, aquí pongo negativo. En este segundo paréntesis coloco un signo que se obtiene de aplicar ley de signos entre el signo del segundo término y el del tercero. Es decir, menos por más, esto es igual a menos. Bien, ahora busco dos números que multiplicados den este 6 y que sumados, como tengo los mismos signos, ahí va la pregunta con suma. Entonces, dos números que al mismo tiempo sumados den el 5. En este caso, la pareja son el 3 y el 2.
Pongo aquí 3 y pongo el 2 y verifico. Si yo multiplico menos 3 por menos 2, mira, menos por menos da más, 3 por 2 es 6, perfecto. Ahora, en la suma, menos 3 menos 2 es igual a menos 5. ¿Listo? Está hecha la factorización. Esto igual a 0 para que sea una ecuación. Una vez que tengo factorado, aplico el teorema del factor 0, que me indica lo siguiente, que si tengo el producto de expresiones algebraicas y ese producto tiene que ser igual a 0, entonces al menos uno de estos factores tiene que ser igual a 0 para que todo el producto pues sea igual a este número. En pocas palabras, lo que tú tienes que hacer es tomar cada uno de estos factores, tomo el primero, x menos 3, y esto le igualo a 0. Y lo mismo hago con el otro factor, x menos 2 también le igualo a 0. Ya que si uno de estos valdría 0, al momento que le multiplicas por el otro factor, pues ya no importa qué valor tendría. Cuando multiplicas por 0, el resultado es 0. Pero ¿qué es lo que obtienes aquí? Obtienes dos ecuaciones, pero de primer grado que ya las podemos resolver con mucha facilidad. En este caso, x menos 3 es igual a 0. Para resolver esta ecuación y despejar la letra x, pues simplemente debo cancelar este menos 3 sumando 3 en ambos miembros de la ecuación, lo cual entonces me daría este resultado. ¿Sí? Porque si aquí tengo el 0 y le sumo 3, 0 más 3 es igual a 3. Y esta sería la primera solución de la ecuación y por eso le pongo el subíndice 1 para indicar que es la primera respuesta, la primera solución, o acuérdate que estas también se llaman las raíces de la ecuación cuadrática. Listo, hago lo mismo ahora con la otra ecuación. X menos 2 es igual a 0. Entonces, para resolver la ecuación, despejando x, debo cancelar el menos 2 y para ello tengo que sumar 2 en ambos miembros de la ecuación. Entonces, obtendría esto. X es igual a 2. Ya que si tengo el 0 y le sumo 2, pues simplemente la respuesta es 2. Y esta es la segunda solución o segunda respuesta o la segunda raíz de la ecuación cuadrática, ¿sí? Bueno, recuerda que también puedes aplicar el concepto de transposición de términos y tú ves aquí el 3 que es negativo pasa al otro lado con signo positivo, o acá el 2 que tiene signo negativo pasa al otro lado con signo positivo. Cualquiera de los dos procesos es válido. Y listo, ya tengo las soluciones de la ecuación cuadrática. Recuerda, también llamadas las raíces de la ecuación. ¿Qué es lo que nos faltaría? Es realizar la comprobación. Para realizar este proceso, recuerda, regresamos a la ecuación original, no a la ecuación que está en la forma estándar, porque para esto ya se realizó todo un proceso en donde pudo haber habido algún error. Entonces, siempre tú regresas a la ecuación original y allí simplemente entonces la letra x hay que reemplazar por cada uno de los valores. En el primer caso, cuando x sub 1 es igual a 3, aquí se ha hecho el reemplazo, se realizan las operaciones aritméticas y llegamos a demostrar la igualdad. Y después se hace exactamente lo mismo con la segunda solución. Con x sub 2 que es igual a 2, asimismo se ha reemplazado la letra x por este valor, se han resuelto las operaciones aritméticas y en ambos casos se verifican las igualdades y con ello están comprobadas estas respuestas. En este segundo ejemplo voy a resolver la ecuación x más 2 que multiplica a x menos 3 es igual a 6. Bueno, fíjate que en este caso en la parte izquierda tengo el producto de dos expresiones algebraicas igualadas a un número. Pero toma en cuenta que aquí no se puede aplicar directamente el teorema del factor 0, porque si bien está el producto de dos expresiones algebraicas, pero en el lado derecho de la ecuación no tengo el 0, está el número 6. Por lo tanto, no debes aplicar o no puedes aplicar directamente el teorema del factor 0. Por eso toma ese nombre. Tiene que estar igualado a 0 para de allí sí igualar cada uno de los factores al 0 y poder resolver la ecuación. Entonces, en este caso no se puede hacer aquello. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues simplemente empezaríamos a resolver esta multiplicación de
polinomios. Bueno, para esto hay un producto notable que lo puedes aplicar si lo recuerdas bien. En este caso yo voy a aplicar la propiedad distributiva. Pero repito, si tú recuerdas el producto notable, que lo voy a hacer mención, lo puedes aplicar ya que eso te facilita un poco la resolución del ejercicio. Bien, para aplicar entonces la propiedad distributiva, recuerda entonces, tomo el primer término del primer paréntesis y esto multiplico por cada uno de los términos que hay en el segundo paréntesis. Entonces, x por x es igual a x al cuadrado. Después, más por menos es menos. X por 3, eso es igual a 3x. Listo, terminé la multiplicación con el primer término del primer paréntesis. Ahora tomo el segundo término del primer paréntesis y asimismo este lo multiplico por los dos términos del segundo paréntesis. Siempre toma en cuenta la ley de signos. Más por más es igual a más. 2 por x es igual a 2x. Finalmente, más por menos es menos y al multiplicar 2 por 3, eso es igual a 6. Listo, está desarrollado entonces la multiplicación y esto igual a 6. El siguiente paso sería aquí reducir términos semejantes, que sí los tengo, los términos que tienen la letra x. Por lo tanto, tengo lo siguiente, x al cuadrado, aquí menos 3x más 2x, eso es igual a menos 1x. Simplemente pongo menos x, aquí menos 6, esto es igual a 6. Bien, si tú recuerdas el producto notable, puedes poner directamente entonces esta solución. Y fíjate cómo se aplica el producto notable. Como tenemos aquí el producto de dos binomios con un término común, el término común se eleva al cuadrado. Después sumas estas cantidades, 2 menos 3 es menos 1, entonces a ese menos 1 le acompañas con la letra que ves aquí, menos 1x, por eso es lo que aparece en este término. Y finalmente multiplicas estas cantidades, más 2 por menos 3, más por menos menos y 2 por 3, 6. Bien, si es que recuerdas el producto notable, si no aplicas propiedad distributiva. Al momento que llego a esta parte del ejercicio, me doy cuenta que tengo una x elevada al cuadrado. Por lo tanto, aquí puedo yo estar seguro de que se trata de una ecuación de segundo grado o ecuación cuadrática, porque en otras ocasiones puede desaparecer ese término y no necesariamente tengo una ecuación de segundo grado, podría tener una ecuación de primer grado. Pero aquí me doy cuenta de que tengo una ecuación de segundo grado y por lo tanto necesito llegar a la forma estándar, que es esta, ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. A eso es a lo que tengo que llegar. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es cancelar este 6 o moverlo de la derecha a la izquierda. Entonces tendría lo siguiente, x al cuadrado menos x menos 6. Para cancelar este 6 debo restar 6 en ambos miembros de la ecuación. Entonces aquí pongo el menos 6 igual. Al restar 6 con este término se cancelaría y tendría ya el 0. Finalmente reduzco términos semejantes y llego a esto. X al cuadrado menos x y aquí menos 6 y menos 6, eso es igual a menos 12, esto igual a 0 y listo. Ya tengo aquí la ecuación cuadrática en la forma estándar y es una ecuación completa ya que tengo el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Voy entonces a resolver esta ecuación aplicando el método de factorización. Por lo tanto me fijo en este trinomio. Me doy cuenta de que no puede ser un trinomio cuadrado perfecto ya que el último término es negativo. Con eso ya no puede ser trinomio cuadrado perfecto porque bueno, obviamente que está ordenado el trinomio. Tiene que ser así. Entonces, como el coeficiente del primer término es 1, este trinomio corresponde al trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, o yo le llamo a esto el trinomio de la forma 1 porque el coeficiente del primer término de x al cuadrado es igual a 1. Con ello entonces procedo a su factorización y para ello coloco dos paréntesis. Debo calcular la raíz cuadrada del primer término, voy poniéndole por acá, la raíz cuadrada de x al cuadrado, esto es igual a x. ¿Sí? Esta raíz siempre tiene que aparecer en el segundo término y esa raíz es la que coloco dentro de cada paréntesis.
Bien, voy con los signos. En este paréntesis coloco el signo del segundo término. Negativo, entonces aquí va negativo. Para el segundo paréntesis, realizo una ley de signos entre el signo del segundo término y del tercero. Entonces, menos y menos da más. Aquí pongo el más. Ahora, busco dos números que multiplicados den 12 y que restados. Cuando los signos son opuestos, la pregunta es con resta. Entonces, dos números que multiplicados den 12 y que restados den menos 1, porque aquí el coeficiente de esta x es menos 1. La pareja sería el 4 y el 3. Recuerda que siempre el mayor número va en el primer paréntesis. Entonces, aquí va el 4 y aquí va el 3. Y verifico. Si yo multiplico menos 4 por más 3, menos por más es menos y 4 por 3, 12. Perfecto. Y si hago la suma algebraica, menos 4 más 3, eso es igual a menos 1. Bien, esto igual a 0 y con esto ya puedo aplicar el teorema del factor 0, que es lo que me indica este factor, que cada uno, este teorema, que cada uno de estos factores tengo que igualar a 0. Entonces pongo así, x menos 4 es igual a 0 y por este lado, x más 3 también tiene que ser igual a 0. Bien, con ello lo que obtengo son dos ecuaciones de primer grado y cada una de ellas la voy a resolver. Para este caso tendría lo siguiente, x es igual a ¿qué? Para despejar la x debo cancelar este menos 4 sumando 4 en ambos miembros de la ecuación y obtendría entonces esto, x es igual a 4, esta sería entonces la primera solución o la primera raíz de esta ecuación cuadrática. Ya tengo entonces la primera respuesta. También lo puedes resolver con transposición de términos. El 4 que está aquí negativo pasa al otro lado con signo positivo. Y como tenemos el 0 en la parte derecha, pues simplemente queda el 4. Resolviendo la otra ecuación, entonces para despejar de aquí la x, debo cancelar este 3 positivo y para ello debo restar 3 en ambos miembros de la ecuación y obtendría entonces este resultado. Por lo tanto, la segunda solución o la segunda raíz de la ecuación cuadrática es el valor de menos 3. Y lo que nos faltaría hacer es la respectiva comprobación. Para llevar a cabo este proceso, regresamos a la ecuación original, esta de aquí, x más 2 por x menos 3 igual a 6, y en esta ecuación se reemplaza la x por cada uno de los resultados que hemos obtenido. Entonces fíjate, cuando x sub 1 es igual a 4, he reemplazado la x por este valor. Se han resuelto las operaciones ya aritméticas y se logra demostrar la igualdad propuesta. Y lo mismo hago con la otra solución o la otra raíz, x sub 2 es igual a menos 3, reemplazo en la ecuación original la x por el valor que tiene en este caso, resuelvo las operaciones aritméticas, se demuestra también la igualdad. Toma en cuenta que esta parte del ejercicio es aplicación de aritmética, debes tener desde luego mucho cuidado en la resolución de las distintas operaciones y bueno, con ello demostradas las igualdades también están verificadas las respuestas para esta ecuación.